Ayer estábamos mirando qué cosa causa las heridas, ¿no? Ayer miramos qué cosa causa las heridas. Entonces, un elemento indispensable para que una persona tenga una herida emocional es dónde está el corazón. ¿Qué corazón tiene? Cuando una persona tiene un corazón frágil, cualquier cosa que le digan le va a causar dolor. Entonces, ayer terminamos hablando sobre este tema, ¿no? Ayer terminamos hablando sobre este tema, ¿cierto? Sí. Entonces, vamos a mirar. Hay una historia en la Biblia, no sé si se acuerden, hay una historia en la Biblia que nos recuerda este, esto que sucedió a alguien que experimentó un dolor muy, muy fuerte. Nadie en la Biblia ha tenido un dolor tan fuerte como esta persona. Ahorita vamos a considerar esa historia. Vamos a hacer como un recorderis, ¿no? Ayer miramos sobre cómo llegó la generación de los hippies. ¿Sí se acuerdan, no? Cómo llegó esa generación que todo lo querían como color de rosa. Todo lo querían como... Ellos sacaron la frase paz y amor, así, y sacaron varios logotipos de paz y amor. Esta cultura se desarrolló haciendo lo que querían, haciendo lo que les gustaba recibir. Ayer estábamos considerando cómo esta cultura hippie, esta cultura que a lo largo de 1968, 69, 70, como desde el 67 aproximadamente, desde el 66, empezó a surgir la cultura hippie. Hay una forma que ellos descubrieron de quitarse el derecho a vivir. Ellos descubrieron cómo quitarse el derecho a la vida de una manera suave. Entonces ellos usaban monóxido de carbono. El monóxido de carbono sale ¿de dónde? Sale por el exhausto de los vehículos. Entonces ellos como querían, todo lo querían placentero, todo lo querían dulce, ellos descubrieron que si conectaban una manguera al exhausto, entonces dentro del vehículo tenían relaciones interpersonales. Ustedes entienden a qué me refiero. Hay palabras que no se pueden decir, entonces espero que entiendan. Entonces ellos estaban ahí y el gas que entraba, ellos cerraban todas las ventanas y dejaban entrar la manguera con el gas que salía por el exhausto y tapaban con cinta. Entonces, cuando cuando una persona está respirando, ese gas empieza a quedarse dormida, dormida, dormida. Realmente no es que la persona se quede dormida, sino que se está quedando sin oxígeno. Y llega el momento en que la persona ya no tiene signos vitales. Entonces, esa se conoce como, no puedo dar el nombre, espero que me entiendan, no puedo dar el nombre, pero eso se conoce como la forma dulce de dejar el derecho a vivir. Sí, no sé si me entiendan, ¿no? Ya saben, hay palabras que no se pueden usar, hay palabras que no puedo decir. Entonces espero que me entiendan, o sea, presten atención y me entienden y me podrán entender. Entonces, bueno, esta generación, en esa época, por ellos estar buscando de esa manera el vivir conforme a sus deseos, conforme a todo lo que querían, porque así fueron criados, ellos experimentaron el mayor número de personas que a corta edad hicieron lo posible para dejar de vivir. Es muy triste, es muy lamentable, pero esto sucedió. En el país que estoy, acá en el país que me encuentro en este momento, sucedió con un joven que él fue criado de esa manera. Él fue criado para tener todo lo que quería. Es en un colegio que queda en un lugar exclusivo de la ciudad. Cuando digo un lugar exclusivo me refiero a un lugar para personas que tienen muchos ingresos. Entonces, se puede decir que es el colegio más caro. Y él, siendo un adolescente, él estudió allá en ese colegio y él era el capitán del equipo de fútbol. Y él tuvo una novia, pero teniendo esa novia, la novia le dijo que le terminaba. Y él le dijo, no, usted no me puede terminar. Él no estaba preparado, el corazón de él era tan frágil, por la forma como fue criado, que él no estaba preparado para experimentar un dolor. No estaba preparado, su corazón no estaba preparado para el dolor. Entonces, cuando ella le dijo que le terminaba, él dijo automáticamente,
no, 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 usted no me puede terminar. Así le dijo. Le dijo, no, 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 usted no me puede terminar. Ella le dijo, ¿y usted quién se cree? Porque ella también había sido criada de la misma manera. Ella también fue criada para lo que no le gusta, desechar. Lo que le gusta, ay, yo quiero, como un bebé. Quiero esto, ay, sí, le dan al bebé. No quiere, entonces le quitan al bebé. Así fue criada. Generalmente quienes están en ese tipo de instituciones fueron criados, muchos, no todos, pero muchos fueron criados de esa manera. Entonces, esta chica le terminó, le dijo que no, que ya no iban a seguir. Y él le dijo, la amenazó. Él le dijo, si usted me termina, estaban en la carretera, estaban los buses escolares parqueados y la gente se estaba subiendo a los buses escolares. Esto fue al lado de una autopista. La autopista es donde los vehículos pasan a gran velocidad. En los países que tienen freeway, saben que es una autopista donde van a gran velocidad. Si alguien llega a frenar, sucede un accidente catastrófico. Nadie puede frenar a una velocidad tan enorme. Entonces, este colegio quedaba cerca a la autopista y los vehículos, los buses estaban ahí parqueados y los jóvenes lo que hacían era subirse a sus buses. Pero este joven la amenazó y le dijo, si usted me termina, yo me quito el derecho a vivir. Ya saben, hay palabras que no puedo pronunciar, entonces hay palabras que no puedo pronunciar, entonces tengo que expresarme de esta manera. Entonces, este joven, ¿qué hizo? Cuando este joven escuchó esa expresión de ella, de que usted no, yo le determino, usted no me va a amenazar. Ahora porque me está amenazando, menos. Y él cumplió la amenaza. O sea, le dijo, si usted me termina, yo me quito el derecho a vivir. ¿Qué hizo él? Salió corriendo y se tiró a la autopista. Él vio que venía una flota y se le tiró al frente a la flota. A la velocidad que venía la flota, el impacto fue tal que un brazo salió para un lado, otra mano salió para otro lado, una pierna para otro lado, la cabeza como en tres partes diferentes, una parte para un lado, otra para otro lado. Los compañeros de él ese día habían jugado la final de fútbol y él era el capitán, el que se quitó el derecho a vivir era el capitán. Pero entonces los amigos de él lo habían visto hace poco como este muchacho que era como el héroe de ellos, ¿cómo sería? Como el ejemplo a seguir. Lo admiraban por su capacidad física, por la forma como había sido instruido. Pero entonces cuando vieron que él se quitó así, ellos entraron en un shock. Ellos no estaban preparados para una escena semejante. Realmente, no sé si ustedes han escuchado esa expresión de que tocó recoger con cuchara. En este caso fue así. Ya saben, el vocabulario está un poquito limitado porque hay palabras que no se pueden decir. Lamentablemente esta conferencia no se puede transmitir plena, directa, porque hay muchas palabras. Hay un limitante, el filtro. La inteligencia artificial tiene filtros que muchas palabras no me las deja decir. Entonces me toca buscar sinónimos. Cuando este muchacho así hizo eso, se pusieron obviamente los padres demandaron al colegio, eso fue una demanda terrible. Los jóvenes les tocó recibir terapia. Los amigos de él recibieron terapia, porque ellos no estaban preparados para algo semejante. ¿Por qué las personas no están preparados para algo así? Ustedes conocen, tal vez en Semana Santa, ustedes han oído hablar de José. En Semana Santa pasan películas bíblicas, supuestamente. Realmente no lo son todas. Muchas de ellas tienen algo del guión que es sacado de la Biblia, de la historia, de los relatos bíblicos, pero otras cosas le colocan para tener más rating, para que sean más atractivas. Hacen una mezcla, ¿no? Una mezcla de lo que es de la palabra de Dios con lo que debe gustarle a las personas. Entonces, pero muchas personas conocen la historia de José. José, él fue vendido por sus hermanos. Él era, junto con su hermano Benjamín, eran los menores y eran los hijos de la mujer que amaba a su papá. Entonces Benjamín era muy pequeño y un niño muy chiquito, pero José ya tenía 17 años. Y el papá consentía a José, porque durante muchos años el único que había tenido la esposa amada de Jacob era José. Ya después, a última hora, llegó Benjamín cuando su esposa ya no estaba, ¿sí? Lamentablemente.
Entonces, él amaba mucho a Raquel. José amaba a Raquel. Y su esposa, cuando murió, como nació Benjamín, el corazón de él estaba más con José, con el primer hijo. El hijo amado de Jacob, Jacob es Israel, y el hijo amado de Jacob era José. Entonces él le hizo incluso una túnica de pieles. Los hermanos lo aborrecían, porque los hermanos se dan cuenta cuando un padre tiene predilección. Y ciertamente, cuando hay dos, ya hay predilección. Cuando alguien dice, no, 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 hay formas de engañar y de autoengañarse. En algún trabajo que yo estuve realizando, un trabajo que para la televisión, trabajé haciendo caricaturas. Yo soy zurdo de nacimiento. Bueno, mi mano zurda es esta. Ustedes están viendo como si fuera la derecha, pero no, realmente es mi mano de zurda es esta. Entonces yo nací siendo zurdo, hacía caricaturas. Haciendo caricaturas para televisión, uno de mis compañeros caricaturistas, él estaba conmigo y él tenía dos niños, un niño y una niña. Entonces yo le había preguntado que cuál de los dos quería más. Esa es una pregunta que difícilmente un padre quiere responder, porque casi siempre, ¿qué quiere responder un padre? ¿La verdad o una mentirita? Como dicen las personas, una mentirita dulce o le ponen diferentes nombres. Lo normal es que un padre quiera contestar una mentirita. Entonces él me dijo, no, 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 yo a mis dos hijos yo los quiero por igual. Es mentira. Sí, sabemos que es mentira. Cuando hay dos, siempre el corazón se inclina a uno más que al otro. Siempre. No, no puede el ser humano a dos igual, ay, yo amo a los dos igual. No, es mentira. Entonces él me dijo así, pero cuando me dijo así, supe, es mentira. Lo que está diciendo es mentira. Al ser humano le gusta la verdad, en modo natural. Estamos en una sociedad donde el ser humano está acostumbrado a la mentira. Entonces después seguimos conversando. Ese mismo día, creo que fue a la hora del almuerzo, que lo cogí entretenido. Él no se dio cuenta y le hice una pregunta. Le dije, ¿usted por qué quiere a la niña más que a su niño? Entonces dijo, ay, porque es que la niña. Así me contestó. Cuando me estaba contestando me volteó a mirar y se dio cuenta que yo le hice la pregunta para sacarle la respuesta. Ya sabía cuál era la respuesta cuando le pregunté que a cuál de los dos. Pero quería que él lo dijera. Pero él no lo dijo, sino él dijo una mentira que lo hacía sentir bien. Lamentablemente el ser humano, dice la Biblia dice que el corazón de nosotros es engañoso y perverso. O sea, el corazón de nosotros no la va con la verdad, la va con la mentira siempre y cuando sea más agradable. Entonces, siempre y cuando sea más agradable, el ser humano, ¿qué es lo que prefiere? Lo que tenga que hacer. Hay una filosofía que llama maquiavélica. El corazón del ser humano es maquiavélico, sin darse cuenta. José tuvo dos, nosotros sabemos la historia, y creo que ya la conocen, pero vamos aquí a recrearla un poco. Los hermanos de él le tenían envidia. Él tuvo dos sueños. Cuando tuvo su primer sueño, lo contó a sus hermanos y sus hermanos se enojaron, porque en el sueño los hermanos, el papá y la mamá, que bueno, la mamá ya se había ido, pero él soñaba como se inclinaban delante de él. Y después tuvo otro sueño igual. Todos los que estaban alrededor de José se inclinaban delante de él. Y él contó el sueño. Cuando aparece dos veces, José mismo lo dijo más adelante, cuando un sueño de parte de Dios, la persona lo recibe dos veces, de manera diferente, pero lo recibe dos veces, significa que Dios se apresura a hacerlo. Hay un video que nosotros tenemos que se llama ¿Cómo saber si un sueño viene de Dios y cómo saber si no viene de Dios? También lo pueden ver en nuestro perfil de YouTube. Los hermanos de José le tenían envidia, le tenían rabia. La envidia es una forma de rabia. Le tenían rabia y le tenían envidia. Entonces la envidia acrecentaba, era como el oxígeno para la llama. Y llegó el momento en el cual el papá le dijo que fuera y los buscara. Dios atravesó una persona. A José le dijo, esa persona le dijo exactamente dónde estaban. Vaya a Dotán. Él se fue hacia allá. Y esa persona lo dirigió donde estaban los hermanos. Los hermanos, ¿qué hicieron? Cuando los hermanos lo vieron, los hermanos lo cogieron y le quitaron la ropa. Le quitaron la ropa. No sé si ustedes sepan, y hago esta pregunta, ¿en qué otra parte de la Biblia aparece que hay alguien a quien le quitaron la ropa para matarlo?
A José le quitaron la ropa, lo iban a matar, le quitaron sus vestidos, le quitaron su ropa y lo iban a matar. Entonces, no sé si ustedes se acuerdan, hay otra parte en la Biblia, exactamente en la Biblia, donde aparece lo mismo, que le quitaron la ropa para matarlo. A nuestro Señor Jesucristo. Cuando mataron a Esteban, después de matarlo, le quitaron la ropa. Pero a nuestro Señor Jesucristo le quitaron la ropa. A José le hicieron lo mismo los hermanos. Le quitaron la ropa, lo metieron en una cisterna porque querían hacerle daño. Realmente querían hacer que él perdiera su derecho a vivir. Cuando le quitaron la ropa, entonces, cuando lo tiraron a la cisterna, él, estando ahí en la cisterna, él vio la cara de sus hermanos. Él vio el odio que había en la cara de sus hermanos. Él vio cómo sus hermanos algo querían hacer con él. ¿Qué querían? Querían, y lo dijeron delante de él, vamos a, ¿cómo digo esa palabra? Vamos a quitarle el derecho a vivir. Los hermanos lo dijeron delante de él. Imagínense el dolor que él experimentó. Los hermanos lo odiaban. Pero Dios, en el corazón de uno de los hermanos, puso que no lo mataran, sino que lo vendieran. En el corazón de uno de ellos puso que lo vendieran. No sé si ustedes se acuerdan, también. En la Biblia aparece alguien que fue vendido por 30 piezas de plata. O sea, aparece de esta manera para que se cumpliera lo que está escrito en todo el Antiguo Testamento, que hay alguien a quien iban a pagar 30 piezas de plata por él. Entonces, realmente fue vendido. Y en el Nuevo Testamento fue Judas el que vendió a Jesús. Pero esto que está sucediendo, o sea, no sé si se dan cuenta por qué les pregunto, lo que pasó con la vida de José es un paralelo a lo que iba a suceder con nuestro Señor Jesucristo. Tal cual. Entonces, cuando resultaron vendiéndolo, se lo vendieron a ismaelitas. Y ustedes saben, no sé si sepan, bueno, y hago esta pregunta, no sé si sepan los ismaelitas qué eran para la tribu de Israel, para los hebreos, en esa época para los hebreos. Bueno, sí, ciertamente la tribu de Israel porque Jacob es Israel. ¿Sí saben quiénes eran los ismaelitas para los israelitas? ¿Eran enemigos? ¿Qué eran? ¿Qué eran los ismaelitas? ¿Qué relación tenían? Eran primos hermanos. Efectivamente. ¡Wow! ¿Quién contestó? Esto casi nadie lo sabe. Eran primos hermanos. Los ismaelitas eran hijos de Ismael. En esa época, ¿quién era el papá de Jacob? Isaac. ¿Cierto? ¿Quién era el hermano de Isaac? Ismael. Entonces, los hijos de Jacob, así como Jacob era hijo de Isaac, también Ismael tuvo 12 hijos. Uno de los hijos, bueno, todos los hijos de Ismael, ellos tuvieron más hijos. Entre sí, los hijos, las 12 tribus y los ismaelitas, a quienes fue vendido José, eran primos hermanos. En la Biblia no aparece la expresión que fue vendido a sus primos hermanos, no aparece así. Aparece, fue vendido a los ismaelitas. José fue vendido a los ismaelitas, pero cuando una persona sabe quiénes eran los ismaelitas, no me fijé quién contestó de esa manera, pero, sí, Elixir contestó, eran primos hermanos los ismaelitas. Entonces fue vendido, y cuando fue vendido, ellos lo llevaron a Egipto. En Egipto sabemos que fue vendido como esclavo a Potifar. Y siendo vendido como esclavo a Potifar, ¿qué hizo Potifar? Potifar vio, él se dio cuenta que todo lo que hacía Ismael, Dios lo prosperaba. Dios estaba, todo lo que hacía José, todo lo que hacía José, Dios lo prosperaba. Entonces, Potifar viendo esto, viendo cómo Dios bendecía a José, le dio toda su casa, le puso toda su casa en las manos a José. Solamente una cosa se reservó, solamente una cosa no puso en las manos de José. Cuando puso Potifar, el amo de José, cuando puso todas las cosas en las manos de José, lo que José decía, así se tenía que hacer. José fue prácticamente el mayordomo, excepto había alguien que estaba por encima de José. Porque no lo puso, Potifar no puso a esa persona en las manos de José. ¿Quién fue? La esposa de Potifar. ¿Por qué sucedió lo que sucedió? Sabemos que la esposa de Potifar quería tener intimidad con José.
Y cuando no estaba Potifar, ella lo asió de la ropa y le dijo que estuvieran juntos. Pero ¿qué hizo en ese momento? ¿Qué hizo José? José se salió de las ropas. Ella se quedó con la ropa en la mano, él se salió de la ropa y salió corriendo, huyó. Pero ella empezó a gritar y a decir, y empezó a difamar, a decir algo que que no había sucedido. Dijo que José la había querido carnalmente acceder a ella. Hay palabras que no puedo usar, tengan paciencia. Entonces, eso hizo. Y José, debido a esto, ¿a dónde vino a parar José? A la cárcel. El dolor, todas las personas han experimentado dolor. Todos hemos experimentado dolor. Les conté ayer parte de cómo fue mi infancia. También experimenté dolor, mucho dolor. Dolor, tanto dolor, que de verdad en mi corazón se albergaba deseos de venganza. Yo no sabía, José tampoco sabía en ese momento, José no sabía que lo que sus hermanos habían hecho era Dios quien lo había permitido. Entonces, cuando José se vino a dar cuenta, Faraón ya sabemos que lo nombró gobernador. Solamente Faraón estaba por encima de José. De resto, todos dependían de José. José era prácticamente el señor de la tierra de Egipto. Pero José, cuando siendo gobernador, él mismo, no sé si sabían, pero él mismo, después de que por 7 años él guardó en graneros, almacenó todo el trigo que pudo. Y cuando llegaron los 7 años de escasez, ¿qué hace normalmente? Hago esta pregunta. Normalmente, ¿qué hace un jefe? ¿Quién era el jefe de la tierra de Egipto? Era José. Pero José, él mismo, él no ponía, todos los egipcios eran subalternos de José. José no tenía por qué ponerse a vender. José no se puso a recoger el granero, él mandó recoger, mandó hacer graneros. Luego mandó recoger todo el trigo en graneros. Pero a la hora de vender, José mismo vendía. Cuando alguien llegaba a comprar, algún extranjero iba a comprar, José mismo era el que les vendía. Salía José a atenderlos. Eso no es normal, no es normal. Una persona que mandó construir, mandó cultivar, mandó recoger, mandó almacenar, tenía el poder sobre Egipto. Pero ¿por qué se puso él a vender? ¿Por qué era directamente él el que vendía? Cuando llegó el momento de vender, era él mismo el que vendía. No sé si sabían o se habían fijado, eso no lo muestran en las películas, pero cuando leemos la Biblia, así era. Entonces pregunto, ¿sí saben por qué? Ah, Lili ya contestó. Contestó Lili. Dijo, él vendía porque quería ver a sus hermanos. Porque quería ver a sus hermanos. Él quería ser el primero cuando sus hermanos iban a llegar. Porque iba a haber hambre. Dios le había mostrado a José que iba a haber hambre por 7 años. Después de los 7 años de abundancia, iban a haber 7 años de escasez. En esos 7 años de escasez, él sabía que sus hermanos tarde o temprano iban a llegar a comprar. Él quería recibirles. Por eso él mismo vendía. Pero ahora, ¿él por qué quería recibirles? Todo el dolor que él experimentó, lo había experimentado por lo que hicieron sus hermanos. Entonces, el dolor que él sentía en su corazón, ¿por qué creen ustedes que él quería ver a sus hermanos? Ahora hago esta pregunta. ¿Por qué él quería ver a sus hermanos? ¿Por qué? ¿Por qué quería ver a sus hermanos? Quería ver la cara de sus hermanos. ¿Por qué los quería ver? ¿Por qué quería ser el primero en enterarse cuando sus hermanos llegaran a la tierra de Egipto? ¿Por qué? Él quería burlarse de ellos para tener misericordia. Bueno, son dos respuestas opuestas. Él quería burlarse de ellos. Él quería tener misericordia. Quería ver a Benjamín porque se había cumplido sus sueños, para ver si habían cambiado, porque los extrañaba, quería abrazarlos, los amaba, para ver si los reconocía. Bueno, hay muchas respuestas, ¿no? Hay muchas respuestas diferentes, ¿no? Entonces, lo normal que uno piensa es una persona que ha experimentado tanto dolor que quiere vengarse. Eso es lo que uno piensa. Pero realmente José no. ¿Por qué no? Porque ya había nacido su hijo, no sé si se acuerdan, de Manasés. ¿Por qué le puso Manasés a su hijo mayor? Manasés y Efraín. Primero nació Manasés. ¿Qué significa Manasés?
Dios me hizo olvidar. Así se llama. Manasés se llama Manasés porque Dios lo hizo olvidar. Por eso se llama Manasés. Dios hizo que José se diera cuenta. ¿Cómo fue que José pudo olvidar? Lo que estamos contando ahora es por las heridas del corazón. Ayer empezamos a hablar de las heridas del corazón y hoy queremos explicar cuál es la solución para las heridas del corazón. ¿Por qué José, por qué precisamente José había podido olvidar? El común de las personas no puede olvidar. Las personas dicen, yo perdono, pero no olvido. No sé si han oído esa expresión. Las personas se expresan de esa manera. Bueno, yo perdono, pero yo no olvido. Así. O hay canciones que dicen, que te perdone Dios, yo quién soy para perdonar. No sé si han oído canciones de ese estilo. Porque el ser humano difícilmente puede olvidar. Pero en la Biblia aparece. El caso de sufrimiento extremo, nadie padeció un dolor emocional más grande que el de José. Ver que sus hermanos lo querían matar. Sus hermanos finalmente no lo mataron, lo vendieron. Para una persona que no tiene a Dios en su corazón, ve cómo tan se salvó. Así, una persona que no conoce nada de Dios se salvó. De pura casualidad no lo mataron. Casi lo matan. Alcanzó a llegar su hermano y dijo, no, espere, no lo matemos, mejor vendámoslo, le sacamos provecho. Entonces, hay personas que viendo la historia, uy, casi lo matan, pero no como en las películas, casi, no. Bíblicamente hay un secreto. Dios tenía el control. José vino a descubrir eso más adelante. Por eso cuando nació su hijo, le puso Manasés. Porque Dios, ¿cómo fue que Dios le hizo olvidar? Aquí viene el secreto. ¿Cómo fue que Dios le hizo olvidar? Porque él se dio cuenta que todo eso que él había experimentado como un dolor en su vida era para bendecirle. No solo a él, sino a todas las personas. Hay una promesa que se le dio a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Pero ¿qué tenía que suceder antes? Inevitablemente tenía que suceder ese dolor. El corazón de nosotros, ¿cómo es? Hoy lo mencionamos, el corazón de nosotros es engañoso y perverso. El corazón de nosotros hacia dónde tiende en modo natural, hacia el mal. Por eso la forma como ese doctor Benjamin Spott diseñó esa teoría de crianza de los niños era como él hubiera querido que lo criaran a él. Pero por sacar esa teoría, lo que hizo fue que la maldad que hay en el corazón del ser humano saliera a flote en su máxima expresión. Los actos más atroces sucedieron durante esa época. Muchas personas desaparecieron porque los que fueron criados, la generación de hippies, los que fueron criados para hacer lo que quisieran, ellos también con las demás personas hacían lo que querían. Entonces hablaban amor y paz y sacaban banderitas y ellos fueron los de, se colocaban rosas, se dibujaban, se hacían tatuajes de flores, todo parecía como amor y paz, hermosura. Realmente era la maldad al vilo. En la Biblia dice, en los postreros días habrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Así dice la palabra. Habrá hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, injuriosos, soberbios. Así, hay una descripción larga de qué es un amador de sí mismo. Eso sucedió exactamente en la época de los hippies. Eso sucedió por la forma como fueron criados. Un corazón débil, un corazón frágil, aflora fácilmente su maldad. Un corazón fuerte es un corazón como el de Henry Ford. Ayer miramos, y ayer, Henry Ford, ¿a dónde llegó? Al éxito. No sé si ustedes conocen la historia de Viven. Viven, se llama, bueno, originalmente se llamaba Viven, el libro que hicieron sobre los chicos de Uruguay, creo que fue Uruguay, ¿cierto? Que iban volando hacia Chile, pero cuando iban volando, entonces pasaron Curicó. El del avión dijo, pasamos Curicó, pero apenas pasaron Curicó, se estrellaron. Re triste esa película. Sí, porque ahora se llama La Sociedad de la Nieve. Ahora recientemente hicieron una película y se llama La Sociedad de la Nieve. Véanla, está en Netflix. Esa historia relata hechos reales, eso sucedió verdaderamente. Pero lo que voy a contarles ahora los va a sorprender. Fueron 16 los sobrevivientes. Estos 16 sobrevivientes, cuando ellos asistieron a un evento que nosotros realizamos, el evento que nosotros realizamos se llama Campamento Mundial. Y ellos asistieron a este evento como invitados. Ellos asistieron como invitados. Y primero se les preguntó por sus experiencias
Y luego una de las preguntas que se les hizo fue, ¿ustedes cómo se sienten cuando atraviesan situaciones difíciles? Ellos se rieron y dijeron, nosotros lo que vivimos allá en los Andes, a temperatura de -30 grados centígrados, teníamos ropa de tierra caliente, porque ellos venían de tierra caliente. Entonces teníamos ropa de verano, por decirlo así. Estábamos en un lugar a una temperatura que nunca habíamos experimentado. Estábamos con heridas. Vimos a nuestros familiares dejar de existir. Y tuvimos que alimentarnos de la carne de nuestros seres queridos. No había comida, no había. La única comida que había era los cuerpos de nuestros seres queridos que habían fallecido en el impacto. Que nos dije otra palabra que no tenía que decir. Ellos dijeron, cuando nosotros salimos de cuando nos rescataron, cuando milagrosamente logramos vivir, ellos dijeron así, pero realmente sabemos que fue Dios. Lo mismo que le pasó a José, fue Dios. ¿Ellos qué dijeron? Ellos dijeron, después de eso, nada, nada nos es obstáculo. Resulta que uno de ellos fue candidato presidencial. Varios de ellos hicieron empresas, otros se volvió cineasta, adquirieron diferentes rumbos, pero en lo que ellos escogieron se volvieron excelentes, alcanzaron el éxito. Entonces una persona pensará, ay, pero tan triste que para que una persona pueda alcanzar sus metas, alcanzar los logros en la vida, tenga que pasar una vida tan dolorosa, tan sufrida. Es triste. ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué las personas que vivieron como los hippies recibiendo todo lo que querían durante su infancia, por qué terminaron con su existencia a tan corta edad? ¿Por qué resultaron con sobredosis? ¿Por qué resultaron con enfermedades? Ahí apareció esa enfermedad que la gente llama VIH. No sé si sabían. Fue en esa época donde las personas que fueron criadas de esa manera, haciendo lo que querían, terminaron sus vidas de una manera horrible a una edad muy temprana. Y por el contrario, las personas que experimentaron un dolor muy fuerte a corta edad, cuando llegaron a la edad adulta, son personas que están inevitablemente sentenciados al éxito. Sí, sí entienden a qué me refiero, ¿no? Sobre esto vamos a profundizar más el día de mañana. Se nos acabó el tiempo, qué pena nos pasamos. Solo eran 30 minutos, pero ya en ese momento van 35. Si quieren ver en la primera sesión, la segunda y esta que es la tercera, esta se va a subir a YouTube. Dentro de poco ya va a estar subida a YouTube. Nos vemos mañana sin falta. Nos vemos mañana. Mañana es la última sesión. Mañana es la conclusión. Nos vemos mañana. Chao.